Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Y Dios bendiga a nuestros hermanos que están con nosotros en sus hogares a través de YouTube. Gloria al Señor Jesús. Y yo espero que estén recibiendo los enlaces, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, les digo porque uno o dos me han confirmado que sí lo han recibido, pero yo espero que sí todos lo hayan recibido. Gloria al Señor Jesús. Decíamos, hermanos, que la tarea para la próxima semana va a ser sobre la Biblia, una vista panorámica sobre ella. Y los versículos que tiene la Biblia son 31.128. Los capítulos 1189 fue escrita en 1500 años aproximadamente por 40 hombres, y el primer escritor de las Sagradas Escrituras es Moisés y el último es Juan, hablando del canon bíblico. Sin embargo, hay otros escritores que están en forma canónica que precedieron o fueron antes que Moisés, como el caso de Adán, como el caso de Enoc, como el caso de Noé, Melquisedec, Abraham y otros posiblemente, Jacer también. Esa es la tarea. Sobre los libros apócrifos no quiero que aprendan nada en este momento, solamente la tarea que dijimos. Gloria al Señor Jesús. Y para comenzar la clase de esta tarde vamos a comenzar mediante un repaso de la clase anterior. Y quiero el que tenga la respuesta a esta pregunta, que la responda. El Nuevo Testamento contiene 27 libros canónicos. ¿Quiénes decidieron por esos 27 libros? ¿A quien los decidieron fueron los católicos? Amén. Gloria a Dios. La primera vez que se usa el conjunto de libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cómo se llama esa Biblia y en qué año fue su traducción? Porque fue del hebreo al griego y griego al latín. ¿Quién tiene la respuesta? El que tenga la respuesta, levante la mano. Hay que levantar la mano para que no repitamos. Amén. La primera vez que aparecen los libros Antiguo y Nuevo Testamento juntos en una sola Biblia, o sea, en un solo libro. ¿Cómo se llama esa traducción y en qué año se hizo? Amén. Amén. Se llama la Biblia la Vulgata y el año apareció en la época medieval, es lo único que me acuerdo. No fue en la época medieval, fue en el 380, ni comenzaba la época medieval. Fue en el 380, exactamente el 382 después de Cristo. Al final de la época medieval aparece la imprenta, pero esta fue escrita a mano, o sea, fue un manuscrito. En el 380, es el siglo IV, sí, en el siglo IV, sí. Entonces, en el concilio que fue en el 363, hubo varios libros que se quitaron. ¿Cómo se llamó ese concilio? Era de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero ¿cómo se llamó el concilio? Amén. La Odisea. A la Odisea. Amén. Entonces, aparte de eso, también quiero añadir alguna información más en esta tarde. Las primeras Biblias que aparecieron en español no fueron las Biblias que nosotros estamos usando, sino que fueron unas traducciones católicas que es conocida una como la Torre Samac y la otra es la Nácar Colungas. Esas traducciones las hicieron los católicos, pero la mantenían solamente
los papas, los cardenales y algunos curas. El concilio de la Odisea, ese fue únicamente para los católicos. Solo ellos. A partir del 325, Que hubo el de Nicea, todos los concilios de ahí en adelante no se excluye ya participaron más totalmente los demás. a la Iglesia del Nombre de Jesús. Gracias. Porque nace la Iglesia Católica y todos los concilios son de la Iglesia Católica. Amén. En fin, que el único concilio que hizo y que aparece en las Sagradas Escrituras la Iglesia del Nombre de Jesús es el concilio hecho en Jerusalén en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que trataron el asunto de circuncidar o no circuncidar y qué era lo que se iba a imponer a los hermanos gentiles. Amén. Entonces hay otra cosa que es importante también, que vimos en la clase anterior, y es porque Adán no estaba sorprendido de que la serpiente tuviera una conversación con Eva. Que levante la mano. ¿Quién tiene la respuesta? Amén. ¿Por qué entonces no estaba sorprendido? Porque la serpiente era el único animal que hablaba. Exactamente, o sea que no había nada de raro que la serpiente estuviera hablando. Luego también hablamos acerca de los atributos que le pertenecen solamente a Dios. Y hay 5 atributos que le pertenecen solamente a Dios. Por esa de las razones, en su folleto va a decir 4, pero son 5. Gloria a Dios. Pero yo escribí 4. Gloria a Dios. Entonces tenemos el primer atributo que vimos fue la presciencia de Dios. ¿Alguien sabe qué es la presciencia de Dios? Amén, hermano. Algo que se dice de antemano, algo que ya Dios lo sabe. Amén. Aunque no está bien explicado, pero sí, algo así. Sí, exactamente. O sea, algo que Dios ya conoce que va a suceder. Eso es presciencia. Hay otro atributo que se parece al de la presciencia de Dios y es la omnisciencia. ¿Alguien sabe qué es omnisciencia? Amén. Omnisciencia es que significa que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo, amén. Entonces, casi es parecido, pero presciencia es conocimiento de antemano y omnisciencia es que Dios lo sabe todo. Entonces, aparte de este, tenemos este otro atributo que es la omnipresencia de Dios, al cual vamos a entrar en esta tarde en el estudio, la omnipresencia de Dios. ¿Alguien sabe qué es la omnipresencia? Amén. Que Dios entonces está en todas partes, está en todos lados. Amén. Y vamos entonces a comenzar con el significado de este atributo de Dios, que es el número 3, el cual estamos viendo acá en este estudio. Hermano Samuel. Amén. ¿Qué es omnipresencia? Gloria a Dios. ¿Qué Amén. es omnipresente?
¿cierto? Sí, sí. Amén. ¿Qué es omnipresente? Es estar presente al mismo tiempo en todo lugar. Según la doctrina cristiana, la omnipresencia es atributo por excelencia de Dios, así como la omnisciencia y la omnipotencia, cualidades que también se reconocen única y exclusivamente en Dios. Amén. Entonces, la cosa es que la omnipresencia significa estar presente en el mismo momento en todas partes. Y eso lo explica el salmista en el capítulo 139, en el versículo 7 al versículo 12, hermana Karina. Leemos en el nombre de Jesús. Sí, del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Entonces, según este atributo de Dios, Él está en todas partes, pero no solamente está en todas partes, sino que conoce todo, ¿verdad? ¿A dónde me iré? Eso es lo que dice Abdías 1:4 también, ¿verdad? Aunque se suba a las estrellas, a la luna, al sol, donde se quiera subir, ahí está Dios. Entonces, encontramos aquí que dice que no hay un lugar donde se pueda ocultar de la presencia de Dios. Como decíamos en el otro atributo, ¿verdad? De la omnisciencia, que Él lo sabe todo. En este atributo no solamente hay una alarma, hermano. ¿La van a despertar, hermana Noemi? Oh, amén. Entonces, en el atributo de la omnisciencia, decíamos que Dios sabe todo lo que nosotros pensamos en nuestro corazón, en nuestra mente, pero en este atributo de la omnipresencia, no solamente Dios sabe lo que pensamos, sino que está en el lugar, está presente. O sea, por eso el salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? No hay donde uno se pueda ocultar de la presencia de Dios. Por respeto, nosotros no mencionamos el nombre de Dios en ciertos lugares, pero Dios ahí está. Dios nos conoce. Dios está presente en todas partes, en el cielo, en la tierra, aún dice que hasta en el Seol está presente. O sea que Dios lo llena todo, y yo pienso que esa es una de las grandes maravillas que nosotros conocemos de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no tuviera ese atributo, entonces nuestro Dios, al terminar este servicio acá, tendría que salir para otro, ¿verdad? Para que en el otro también, sí, amén. Pero al mismo tiempo que el Señor puede hacer un milagro acá, puede hacer una sanidad acá, está acá, al mismo tiempo está en cualquier otra parte del mundo, no solamente aquí en la tierra, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que en el cielo, en el Seol, donde quiera el Señor está.
Y el versículo 9 dice, si tomara las aves del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El alba y la diestra, aquí son palabras un poco fuera de nuestro lenguaje, pero que son comprensibles. ¿Qué es alba? Sí, entre lo oscuro y lo claro, mientras no viene el sol. Y también eso nos enseña que la luz que tiene este mundo no es la del sol, porque antes que la luz del sol venga, ya viene el alba, que es la luz que Dios creó en Génesis 1:3. O sea, la luz y fue la luz. Ya vamos a ese también. Vamos a ver ese atributo también. Sí es todopoderoso, pero estamos viendo atributo por atributo. Ahorita estamos en que Él es omnipresente, que está presente en todo lugar. Y la gente que se ha acercado a Él con esa fe, por ejemplo, aquel hombre que vino clamando porque tenía a su niña enferma, entonces él dijo, no necesitas no necesitas ir a la casa, solamente di la palabra y con eso será hecho. ¿Por qué? Porque él conocía el atributo de Dios, que Él está presente en todas partes. Hermana Noemí, lea Efesios capítulo 1, el versículo 23. Aquí está, hermano. En el nombre de Jesús, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. ¿Qué significa que Dios es omnipotente? Entonces dice, de aquel que todo lo llena en todo. Y si Él lo llena todo en todo, entonces ese es un atributo que le corresponde solo a Él. Amén. También, ahora sí vamos a ver el atributo de omnipotente. Omnipotente. Gloria a Dios. La hermana Fulvia, lea el significado. Amén. 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 Omnipotente significa Dios es omnipotente. La palabra omnipotente, todo poder. Amén. La palabra omnipotente significa todo poder. Y ese es un atributo, de hecho, hermanos, que aparte de ser un atributo, los hombres antiguos, antes que Dios le revelara a Moisés el nombre Yahweh, los antiguos lo conocían como el omnipotente. Amén, como el todopoderoso. Y esta palabra omnipotente o este atributo omnipotente en hebreo se dice, ¿cómo se dice? El Shaddai. El Shaddai. Amén. Entonces, el Salmo 91:1, hermana Camila. El que habita al abrigo de Altísimo morará bajo la sombra de Omnipotente. Del Omnipotente. Amén. Entonces así se dio a conocer el Señor a los antiguos. Y ese Salmo 91 es bien conocido. Tuvimos una hermana en la iglesia, cuando se decían versículos allá enfrente, en cada culto decía el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero usted dirá, ¿por qué? Porque ese salmo es un salmo que los católicos lo venden así en un librito para que la gente se lo aprenda. Entonces, cuando la gente es católica, ese salmo ya se lo sabe. Amén.
Amén. Entonces, pero es una gran verdad. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente, ¿qué significa? Todopoderoso. Dice Génesis 17:1, hermano Edwin. En el nombre de Jesús. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Entonces aquí tenemos las dos formas de decir omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y dice que se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Todopoderoso, omnipotente. Eso es el Shaddai en hebreo. Shaddai. Amén. Hay muchas alabanzas, incluso en español, que mencionan ese título, el Shaddai. Amén. Y el otro atributo de Dios, que no lo puse acá, pero es que Dios es invisible. Amén. Dios es invisible. Ahora, los ángeles tienen limitaciones, pero Dios no tiene limitación. O sea que lo que quiero decir con esto también, que los ángeles también son invisibles, pero el atributo de Dios al ser invisible es un atributo mucho más alto que los atributos que los ángeles tienen. Porque cuando los ángeles, Dios quiere que sean visibles, es Él el que hace que los ángeles sean visibles. Y cuando Él se quiere hacer visible, Él se hace visible. Más adelantito vamos a ver, por ejemplo, cuando Dios se presenta a Abraham en el encinar de Manre, en el capítulo 18 de Génesis. No lo anoten en este momento porque va a haber una clase sobre eso, pero ahí vemos que Dios hizo que los ángeles se hicieran visibles y hizo que Él mismo se hiciera visible delante de Abraham. Pero al mismo tiempo, en el momento que Él quiere, Él se hace invisible. Cuando Jesús estaba en su cuerpo, en su ministerio, en muchas ocasiones Él hizo milagros que corresponden a ese atributo, pero cuando Él se presenta a los discípulos, cuando están reunidos y tienen las puertas cerradas, y de repente se pone en medio de ellos, y se pone con el cuerpo que fue a la cruz, entonces Él es invisible, pero en ese momento se hace visible, y ahí es donde le dice a Tomás: Tomás, mira mis manos, mira mi costado, yo mismo soy. Y antes de eso les había dicho a los discípulos: un espíritu no se puede ver y un espíritu no come. O sea, como ves que yo tengo hambre, porque pidió un pescado. Entonces el Señor es invisible, tiene ese atributo. Ahora, la diferencia es que ese atributo el Señor lo va a compartir con su pueblo. ¿Cómo lo va a compartir con su pueblo? Así como lo comparte con los ángeles. O sea, hermanos, que eso es lo maravilloso. Cuando el Señor Jesús ha resucitado y tiene un cuerpo glorificado, Él ya no está sujeto a la gravedad. ¿Qué hace la gravedad, hermanos? O sea, si se tira al precipicio, se mata porque la gravedad lo empuja hacia abajo. Amén.
Cuando el Señor Jesús resucita, la ley de gravedad la rompió en su cuerpo. Cuando la iglesia sea levantada, mire lo maravilloso, la ley de gravedad ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a romper con la gravedad como nuestro Señor Jesús rompió con la gravedad. Y los apóstoles estaban viendo al Señor Jesús y de repente dos varones con vestiduras blancas se les pusieron a la par y le dijeron: ¿por qué estáis viendo a este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo? Pues así como le habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá. Y cuando dice que así mismo vendrá, también la palabra del Señor dice que nosotros hoy no somos lo que vamos a hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él. En otras palabras, hermano, en resumen, para acabar con los atributos de Dios, que lo que nosotros hoy tenemos en nuestro cuerpo, las limitaciones que hoy tenemos en nuestro cuerpo, los pensamientos que hoy tenemos en nuestro ser y todas esas cosas que a veces decíamos que no son buenas o que no son las correctas, déjeme decirle que el día que el Señor venga y que haga romper a su iglesia con la gravedad y se la lleve de este mundo, entonces la palabra del Señor dice que vamos a ser semejantes a Él. O sea, vamos a tener un cuerpo glorificado que ya no va a tener más deseos de este mundo, de esta carne, pero vamos a ir con el Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces, dígame alguien los 5 atributos de Dios que hemos visto. Amén. El micrófono, ¿alguien que lo vaya a decir? Amén. De memoria, amén. Los leídos, hermano. Sí, amén. ¿Los tiene de memoria? Amén. Es presciencia. Amén. Omnisciencia. Amén. Omnipotente. También, sí, pero bueno, no importa el orden, sí, vamos. ¿Qué? ¿Cuánto llevo? 3. Vivos invisibles. Sí. Y 4. ¿Dónde está él? Omnipresencia. Omnipresente. Sí. Omnipresencia. Ajá, omnipresencia, sí. Okay. Sí, eso es, omnipresencia. Amén. Es omnipresencia. Sí. Es omnipresencia. Es omnipresencia, sí. Sí. La otra es presciencia. Sí. Amén. Sí. Gloria a Dios. Ahora vamos a pasar a otra parte de el estudio. Gloria a Dios aquí. De hecho, hermanos, que la clase de hoy está titulada con el título anterior, más la primera dispensación. Amén. Entonces, hermano, yo usted leyó, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Entonces, la primera dispensación, vamos a ver qué es la palabra dispensación, hermano Noé. Ahí está en la pizarra. La primera dispensación. Pero yo estoy preguntando qué es dispensación. Ahí está. La dispensación es un periodo de tiempo durante Dios trata con el hombre y pone a prueba su obediencia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo por más que le quiera imitar, no le alcanzo ya. No.
Amén. Entonces, dispensación, hermanos, si usted lo busca en el diccionario castellano, dispensación es perdonar una deuda. Eso es dispensación en el diccionario castellano. Pero si usted lo busca en el diccionario exegético, entonces es ahí donde se aplica al origen de la palabra. Exegético, a veces esas palabras, yo para qué decirlo, hermano, yo pasé bastante tiempo que no sabía qué era esa palabra exegético. No sé si ustedes saben qué es la palabra exegético. Amén. Entonces la palabra exegético es simplemente el origen de la palabra. El origen de la palabra. Por eso se llama diccionario exegético, porque no es en sí el significado de la palabra en un idioma, sino es el significado del origen de la palabra en las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso usted, hoy ya ni se compra, yo pienso que ya nadie usa eso, pero en el pasado habían diccionarios que se llamaban diccionarios exegéticos o comentarios exegéticos, y habían Biblias con comentarios, algunas de ellas bastante erróneos los comentarios. Y cuando yo le digo que son erróneos, es porque yo comencé leyendo comentarios. Un ejemplo es la Biblia Scofield, por ejemplo. Este Scofield fue un pastor, y sus comentarios están bastante distorsionados. Entonces, de hecho, que Sociedad Bíblica Unida en este momento está haciendo una revisión de esa Biblia para tratar de sustraer ciertos comentarios o agregarle algunos comentarios que alguien la está corrigiendo. O sea, que están corrigiendo, pues, eso. No hablo del texto. Cuando yo hablo de Biblia de estudio, no hablo del texto de la Biblia, porque el texto de la Biblia muchas veces es el mismo de la Reina Valera. Estoy hablando de los comentarios nada más que traen. Amén. Entonces, según el diccionario exegético, es un periodo de tiempo durante Dios trata con el hombre y pone a prueba su obediencia. En otras palabras, en cada dispensación hay un plan de salvación. Esto no está escrito ahí. Si quiere escribirlo, en cada dispensación, sí, aquí está escrito, hermano. Sí, hay un plan de salvación. Sí, y hay un juicio al final de cada dispensación. Y por eso es importante conocer las dispensaciones, porque antes de entrar a la primera dispensación, que es específicamente lo que vamos a ver, estoy dando a conocer un poco acerca de dispensaciones. Entonces, dispensar, la palabra dispensar, ¿qué significa la palabra dispensar? Disculpar. Y por cierto, esa palabra dispensar era la palabra antigua de disculpe, dispense. No sé si ustedes escucharon esa palabra, pero los que somos ya de varias décadas escuchamos esa palabra, dispense. Todavía la dice, ¿verdad? Pero no es de muchas décadas, ¿verdad? Sí. Dispense, o sea, ¿qué está diciendo con eso? Que lo disculpe o que lo perdone. Entonces la palabra dispensación es perdonar. Pero si nosotros decimos es perdonar y lo dejamos así nada más, le digo que se va hacia un sentido diferente, porque yo he leído los comentarios sobre dispensaciones que dicen, si el Señor está haciendo una dispensación, entonces quiere decir que lo va a perdonar, no importa qué. Pero así no es, sino que cada dispensación
tiene un plan de salvación. Amén. Entonces, hermano Samuel, porque la hermana está con el niño ahí, la hermana Yanira está con Alía, ¿verdad? Amén. Sí. Entonces, cada dispensación hasta Efesios 1:10, hermano Samuel. Efesios 10. 1:10. 1:10. En el nombre de nuestro Señor Jesús, dice Amén. Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén, gloria a Dios. Pienso que ese micrófono ya se le acabó la batería quizá. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Perdón? Oh. Amén. Entonces, dice que el Señor Dios Todopoderoso, de reunir todas las cosas en Cristo, ¿en qué? ¿En qué, hermanos? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando nosotros conocemos, hermanos, estos principios, entonces podemos aplicar correctamente Mateo 28, 18, por ejemplo, que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice que en esta dispensación, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en otras palabras, hermanos, estamos en la dispensación del cumplimiento de las profecías, en esta dispensación. Y dice que en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios ha sujetado todo, ha reunido todo en Cristo, todas las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso, hermanos, no hay una competencia entre Dios el Padre y el Hijo, porque si no, entonces ¿a quién se le debería doblar toda rodilla? O al Padre o al Hijo. Pero el Padre vino en el Hijo, y en esta época, a través del nombre de Jesús, todas las cosas están reunidas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y por eso el apóstol Pablo, estaba escuchando a un judío que no cree en Jesús, porque también hay judíos que no creen en Jesús, muchos por cierto, la mayoría no creen en Jesús. Dice que cuando Jesús nace como un profeta más, pero después de su muerte, Juan el apóstol le da la deidad, y después de muchos años Pablo lo convierte en el Yahweh del Antiguo Testamento. Pero no sé si me doy a explicar, porque no es relacionado con la clase, pero hay 3 evangelios que son evangelios, podríamos decir, más simples, pues. No sé si me explico con la palabra más simple, más sencillos en la forma de escribirse. No sé si se da cuenta usted de que depende quién predique un mensaje, aunque sea la misma porción que lee, de acuerdo al conocimiento que tenga y de acuerdo a la profundidad que tenga de conocimiento de la palabra del Señor, así lo explica, ¿verdad? El Espíritu lo guía, pero siempre basado en el conocimiento que tenga acerca de Dios. Entonces Mateo, que era un cobrador de impuestos, era un hombre preparado, pero era un cobrador de impuestos. Marcos, que no fue discípulo de nuestro Señor Jesús, o sea, no fue apóstol, y Lucas, que no fue apóstol tampoco, sino que recolectó información acerca de nuestro Señor Jesús, dan una descripción de nuestro Señor Jesús bastante simplificada y como en armonía. Por eso a esos 3 evangelios se les llama evangelios, alguien que diga, sinópticos,
los evangelios sinópticos. Cuando usted está leyendo un libro de estudio, ahí dice, como dice uno de los evangelios sinópticos o algo así. Y los evangelios sinópticos es Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio teológico es el evangelio de Juan. ¿Por qué es el evangelio de Juan el evangelio teológico? No sé si usted al comenzarlo a leer puede notar la diferencia. Bueno, era teólogo, pero es un evangelio profundo teológico porque Mateo comienza diciendo, esta es la genealogía de nuestro Señor Jesús. Marcos comienza hablando acerca del mensaje de Juan el Bautista. Lucas comienza diciendo, yo les voy a presentar estos escritos a Teófilo, después de haber recopilado todo lo que nuestro Señor Jesús hizo. Y presenta la genealogía de nuestro Señor Jesús también. Cuando Juan entra como esos teólogos, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. Entiendo que para comprender el evangelio de Juan necesita haber leído los otros, ¿verdad? Porque Juan no da mayor explicación de nada. Él de una vez va a la teología. O sea, el mismo mensaje está presentando, pero lo está presentando en forma teológica. Entonces, por eso este judío dice que Juan lo convirtió en divino a Jesús, mientras que Jesús no era divino. Dice que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas lo presentan así como lo presenta Juan. Ya Juan lo convierte en Dios. Y por si eso fuera poco, dice, cuando ya llegamos a las epístolas que escribió Pablo, Pablo lo presenta prácticamente como Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento. Pero no es que tengan uno la perspectiva y otro no tenga la perspectiva. Todos conocían que Jesús es y era el Mesías, el Dios manifestado en carne, pero la preparación de Juan era una preparación bastante alta y la preparación de Pablo pues era una preparación mucho más alta que la de los otros apóstoles. Entonces, por eso tenemos ahí que el apóstol Pablo dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a ver, hermanos, vamos a continuar. ¿Cuántas dispensaciones son? 7 dispensaciones. Amén. Vamos a ver las 7 dispensaciones son. La primera es la dispensación de la inocencia. ¿Dónde se llevó a cabo la dispensación de la inocencia? En el jardín. ¿Cuánto tiempo duró? Es indefinido, ¿verdad? Porque cada dispensación tiene un periodo de tiempo. Y siempre se me olvida decirles, hermanos, pero cuando ya van a venir yo pongo agua en el freezer para que esté bien heladita, para los que quieran tomar agua bien heladita. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada la saqué hasta el siguiente día y ya casi estaban explotadas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la primera dispensación se llama la dispensación de la inocencia. Tiempo que duró. ¿Cuál era el plan de salvación en esta dispensación? Amén. ¿Y cuál fue el juicio sobre esta dispensación? La expulsión. O sea que cada dispensación tiene un plan de salvación, pero tiene un juicio al final de la misma. La segunda dispensación se llama la dispensación de ¿qué? De la conciencia, y duró, sí, antediluviana también.
antediluviana, ante. Anti es contra, ¿verdad? Ante es primero, antes. La segunda se llama de la conciencia y duró desde la expulsión hasta el diluvio. Amén. ¿Cuál era el medio de salvación en esta dispensación? El arca, ¿verdad? Dios preparó por medio de Noé un arca. ¿Para qué? Para que el que entrara en el arca se pudiera salvar. Y como la gente no creyó, entonces el juicio sobre esta dispensación fue el diluvio. Amén. La tercera dispensación se llamó la dispensación del gobierno humano. Duró 340 años. Déjeme explicarle que sobre esta dispensación hay dos fechas. Unos tienen 340 años y otros tienen 360 años. Cualquiera de las dos fechas que use está bien, pero de todas maneras son aproximadas. En tanta cantidad de años parece de que no hay mucha diferencia. Amén. Entonces, el plan de salvación en esta dispensación era que el hombre se pudiera gobernar a sí mismo, y el juicio sobre esta dispensación terminó con Babel, la confusión de lenguas. Amén. La cuarta dispensación se llama la dispensación de la promesa. ¿Duró cuántos años? 430 años, ¿verdad? Amén. Entonces, en esta dispensación, se dice que en esta dispensación el plan de salvación consistía en ¿qué? En no descender a Egipto. Déjenme explicarles sobre esto, hermanos, porque a Isaac se le dijo que no descendiera a Egipto, que el Señor lo iba a sustentar en la tierra donde él estaba, que era en Siquén. Pero cuando Jacob desciende con los 70 familiares que desciende a Egipto, recordemos que Jacob, antes de descender a Egipto, él va y hace un altar y le dice al Señor: Señor, ¿debo descender a Egipto o no? Entonces aquí se toma en cuenta lo que se le dijo a Isaac, no lo que se le dijo a Jacob. Pero el juicio sobre esta dispensación fue la esclavitud. Entonces, la quinta dispensación se llama la ley y duró un periodo de 1480 años. ¿Por qué va a decir usted si el pueblo de Israel sale en el 1444 antes de Cristo? ¿Y por qué 1480 años? Pero 33 años son los que vivió nuestro Señor Jesús. Y la ley se termina hasta que Cristo expira en la cruz del Calvario. Entonces, ahí tenemos en la ley, ¿qué era el plan de salvación? Obedecer toda la ley. ¿Cuál fue el juicio sobre esta dispensación? Porque estaba escrito: es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces imagínense, hermano, el bendito por nosotros se hizo maldición. Eso es lo que Pablo explica, que por nosotros Cristo se hizo maldición porque Él llevó la maldición nuestra clavada en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que hacer todo lo posible de servir a Dios con todo nuestro corazón. Pero en verdad nosotros no somos salvos porque nosotros hagamos buenas obras. No, no somos salvos por eso. Somos salvos porque el bendito llevó nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Y por eso, si usted ve los escritos de Pablo, dice: por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Agarra el micrófono, hermano. ¿Y por
Porque en Santiago dice de que las obras sin ley son La fe sin obra, La- dice Santiago. Sí. la fe sin obra es vana y sin fe Es imposible tampoco es. agradar a Dios. Ajá, porque dice que tiene que ir a la par las dos cosas. Muy buena pregunta y aquí está la respuesta. Santiago dice que la fe sin obras es muerta y pone como ejemplo la obra de Abraham. Entonces, las obras que nosotros hacemos cuando ya conocemos a nuestro Señor Jesús, esas obras son las que el Señor está diciendo que nosotros necesitamos hacer y las que van a ser contadas para galardón. Una persona, si no conoce a Jesús, si no conoce el bautismo en el nombre de Jesús, puede ser una persona que no fume, que no tome, que no le haga mal al prójimo, que no le haga daño a nadie, que sea solidario, que sea fiel, que no diga malas palabras, una mujer que comparta el pan con todos, una mujer que sea fiel a su esposo, un hombre fiel a su esposa, sin el conocimiento de la palabra de Dios, o sea, sin Jesús, nada, no le sirve de nada. Ahora, las obras, cuando decimos que damos nosotros y que sacrificamos, que ayudamos al prójimo, pero ya estamos en Jesús, entonces ahora sí, necesitamos hacer obra no para salvación, sino para que nuestra fe se manifieste, porque la fe es invisible, pero la fe la vamos a manifestar a través de las buenas obras que vamos a hacer. Eso es lo que Santiago está diciendo. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Las obras nos ayudan, sí, para demostrar la fe, no para salvación. Para salvación solamente la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. ¿Le contesté, hermana Noemí? Amén, gracias. Entonces, ahora vamos a la dispensación de la gracia. Esta está en curso, ¿verdad? Amén. ¿Cuál es el plan de salvación en la dispensación de la gracia? Fíjese, hermanos, por qué es importante conocer las dispensaciones. Porque hay una vida apostólica que yo hice y le puse y el ladrón de la cruz. Porque la gente, después de que lo ha llevado por todo la historia de la iglesia y el plan de salvación, le termina citando al ladrón de la cruz como si fue el único que salvó a Jesús inmediatamente. Si Jesús salvó muchísima gente inmediatamente en su ministerio, pero ellos no cuentan porque estaban en otra dispensación. Esa terminó en la cruz del Calvario, terminó la ley, viene la gracia. Ahora, ¿cuál es el plan de salvación? Alguien que levante la mano, amén, dígamelo, hermano. Arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús, ser llenos del don del Espíritu Santo y vivir una vida en santidad. Amén. Perseverar hasta el final, ¿verdad? Amén. ¿Y el juicio sobre esta dispensación qué va a ser? La gran tribulación. Amén. Entonces, con eso se le va a poner final a la dispensación de la gracia. Por otra parte, ¿cuántos años lleva esta dispensación? ¿Alguien que tiene la respuesta? ¿Cuántos años lleva esta dispensación de la gracia? ¿Alguien? Amén. Ahí está. Está en curso. 1989 años. Hay que quitarle la vida de nuestro Señor Jesús. Porque la gracia no comienza con el nacimiento de Cristo. Porque la ley termina con cuando Cristo expira en la cruz del Calvario, Romanos 10:4. Y la gracia comienza en Hechos capítulo 2. Que hay un intervalo de cuántos días hay entre la crucifixión y el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos días son de intervalo?
Bueno, no, 40. no son 40, pero oí yo casi el número, pero no son 40. ¿Qué significa Pentecostés? Otra pregunta más fácil entonces. 120, no. Pentecostés, ¿qué significa? Pentateuco. No, esa era una fiesta judía, Pentecostés. Dios eligió ese día para derramar el Espíritu Santo, pero Pentecostés significa 50 días después. ¿Y después de qué? Después de la Pascua. ¿Y quién fue la Pascua? Jesús. Entonces el Espíritu Santo cayó 50 días después de la Pascua de nuestro Señor Jesús. Ahora sí tiene la respuesta alguien aquí que tenga la respuesta. ¿Cuántos días entonces desde la crucifixión hasta el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuántos días pasaron? 50, amén. Gracias, hermanas. 50 días. Simplemente el penta siempre es 5 y de ahí solo lo que le agregue de más, como Pentecostés es 50 días después. Y después de la Pascua, eso era. Entonces, hubieron esos 50 días en los cuales el Señor por 40 días se le apareció a sus discípulos, pero luego pasaron 10 días más sin el Señor Jesús y sin el Espíritu. A los 50 días vino el Espíritu. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la dispensación lleva, ¿cuánto lleva la dispensación de la gracia hasta este momento? Porque puse ahí que está aquí está en curso, ¿verdad? ¿Y lleva cuántos años? 1989 años. No ha terminado, porque ¿hasta cuándo va a terminar? Hasta que la iglesia sea levantada, va a terminar la dispensación de la gracia. No sé si usted puede observar, pero en todas las dispensaciones, la más larga ha sido la de más duración, la de la gracia. ¿Por qué ha sido la de mayor duración? Pues la palabra lo dice. Por gracia sois salvos. O sea, porque es la dispensación donde Dios ha tenido compasión. Hermanos, si nosotros viviéramos en la ley, Dios mío, un montón de piedras fuéramos nosotros. Sí, amén. Imagínese a Acán. ¿Qué escondió Acán? Que le estaba prohibido, ¿verdad? Que escondiera. ¿Y cuántas veces y cuántas cosas a veces nosotros escondemos, hermano? Ajá. Y si el Señor fuera como en la ley, no, hombre, tráiganme al hermano Noemí, quiero. Amén. Amén. Entonces, pero estamos en qué dispensación? De la gracia. Es donde la gracia de Dios se está manifestando y por su gracia Él está en su paciencia esperando. Terminamos la última dispensación. ¿Cómo se llama la última dispensación? La dispensación del milenio. ¿Cuántos años va a durar? 1000 años. O sea que un milenio significa ¿qué? 1000 años significa un milenio. Amén. Entonces, después de haber visto esta vista panorámica, todavía tenemos unos 10 minutos más para entrar entonces. ¿Hay también un plan de salvación en el milenio? Sí, sí, hay un plan. Hay un plan de salvación. ¿Cuál va a ser, hermano? Ir a adorar al rey a Jerusalén. Ese es el plan de salvación y el juicio va a ser la guerra de Gog y Magog. Y cuando él cuando él sube, cuando sube al cielo, sopla y dijo recibirme mi espíritu. Profecía. ¿Ah? Profecía. No, ajá, porque pero antes había dicho voy
no quedan huérfanos, sino que mandaré. Exactamente. Y lo mandó en Pentecostés. Ajá, pero ya cuando ya se iba, sopló, que quiere decir que ya quedó él aquí, el espíritu de él. No. Por eso es importante conocer los tiempos. El Señor dio muchas promesas, tales como usted lo está diciendo, y dijo esas palabras, recibir el Espíritu. Pero usted va paso por paso en el cumplimiento y se da cuenta que el Espíritu se recibe hasta que llegue el día de Pentecostés. Allí dice que, estando todos unánimes, de repente vino un estruendo recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿En qué día fue? En el día de Pentecostés. 10 días antes el Señor se había ido al cielo, y había dado esa promesa. Por eso cada cosa hay que verla en el simbolismo de acuerdo al pasaje que estamos leyendo. Porque cuando viene el cumplimiento, vemos exactamente el momento en el cual registra el día e incluso hasta la hora en que se recibe el don del Espíritu Santo. ¿A qué hora recibieron el don del Espíritu Santo los 120? Así. Hora tercera del día, que es las 9 de la mañana. Es ahora en el día de Pentecostés. O sea, 10 días después reciben el cumplimiento de esa promesa que les dije. Bueno, yo estoy haciéndole como usted, que dijo así. Pero no dice que lo agarró en la mano así, solamente dice que sopló. Amén. Amén, solamente sopló, pero yo como la veo a usted que está soplando así, yo digo, amén. Pero su cumplimiento fue 10 días después. Amén. Gloria a Dios. Ahora entonces vamos a ver una vista panorámica sobre el capítulo 3 de Génesis, el versículo 1 al versículo 24. Y como les estaba mencionando, las características que tenía la serpiente y cómo, según el primer libro de Adán, nos menciona estas características. La hermana Karina le toca leer, ¿verdad? Amén. ¿No leyó? O no, si se había ido un rato, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con la hermana Yanira. Amén. Vamos entonces al capítulo 23. Lea los primeros 5 versículos. En el nombre del Señor Jesús. El libro de Adán, ¿verdad? Sí. El mortal combate con la serpiente. Cuando la maldita serpiente, que había aumentado su cola y estaba unida a la cabeza, vio a Adán y a Eva, sus ojos se pusieron rojos de sangre y actuó como si fuera a matarlos. Fue directo a Eva y corrió tras ella, mientras que Adán, estando de pie, gritó porque no tenía un palo en su mano y no sabía cómo matar a un animal. Pero con un corazón ardiente por Eva, Adán se acercó a la serpiente y la cogió por la cola. Este luego se volteó y les dijo: Oh Adán, por ti y por Eva ahora me arrastro sobre mi vientre. Luego con su gran fuerza tiró abajo a Adán y a Eva y los apretaba intentando matarlos. Pero Elohim envió un ángel que arrojó a la serpiente fuera de ellos y los restauró. Amén. Entonces, estamos acá viendo de que la serpiente no caminaba así como hoy, no se arrastraba, sino que la cabeza se unió con su cola tras la maldición, pero también quería una vez más hacerle daño a Adán y hacerle daño también a Eva, pero siempre por medio de un ángel el Señor les ayudó para que no fueran destruidos por la serpiente. Pero este combate, esto que está diciendo Adán, ya
había pasado cuando ellos comieron, ya se fue fuera del... Fue fuera, sí, sí. De hecho, ya estamos en el capítulo 23 del libro de Adán. Es una vista panorámica nada más de cómo era la serpiente. Sí, en muchas ocasiones. Y ahora, si usted observa esto, y va a saber por qué en Apocalipsis dice la serpiente antigua. ¿A quién le acredita la serpiente antigua? Ajá, porque él se convirtió en esa serpiente antigua o entró en esa serpiente antigua. El versículo 6 hasta el 8, hermana Karina. Una pregunta, pastor, siempre se tiene que, son libros, no... Apócrifos. Siempre tiene que leer el nombre de Jesús. Eso es opcional, ¿verdad? Es como muchos leen la Biblia incluso, y no sé si se ha fijado, hasta predicadores y no dicen el nombre de Jesús, solamente leen. En este caso, nosotros que tenemos el costumbre de leer en el nombre de Jesús, para mí es opcional. Sin embargo, en mi opinión, estos libros también tienen inspiración, ¿verdad? Por lo que ya mencioné acerca de la manipulación que hubo de parte de la Iglesia Católica. Pero queda a opción de cada persona. Amén. Lo leemos en el nombre de Jesús. Entonces la palabra de Elohim vino a la serpiente y dijo: la primera vez solo te hice arrastrarte sobre tu vientre, pero no te quité la expresión. Esta vez, sin embargo, te quitaré la facultad de hablar y estarás muda, ya que en la primera vez hiciste que mis criaturas fueran arruinadas y ahora has intentado matarlas. Entonces la serpiente quedó muda y no pudo hablar más. Amén. Entonces ahí tenemos en el momento en que la serpiente queda muda, ¿verdad? El tomo 1, este sí yo no digo en el nombre de Jesús, hermano, porque este no está ni considerado siquiera en libros apócrifos. Estos son antigüedades, o sea que esto es un estudio que Flavio Josefo hizo, ¿verdad? Sobre esto. Hermana Noemí, lea las antigüedades de Flavio Josefo del tomo 1. Este es el primer párrafo que vamos a leer de Flavio Josefo. Donde dice Génesis 3.1. No, donde dice antigüedades de Flavio Josefo, tomo 1. A la serpiente le quitó la facultad de la palabra, lleno de ira por su malicia, por su malicioso comportamiento con Adán. Le inyectó además veneno bajo la lengua. Amén. Preste atención a las cosas que ocurrieron. Sí. Quiero que preste atención a esto porque usted dirá, pero a mí qué me interesa eso. Bueno, si nos estamos preparando en conocimiento es importante saberlo. La serpiente podía hablar. La serpiente no se arrastraba sobre su pecho y aparte de eso la serpiente no era venenosa. Y cuando usted lee el capítulo 11 de Isaías, usted se va a dar cuenta que en el milenio la serpiente ya no va a tener veneno, porque el niño va a estar acariciando a la serpiente, al cascabel, a cualquier otro animal, y él los va a poder pastorear. Él va a poder jugar con ellos en el milenio. ¿Por qué? Porque la serpiente es venenosa hasta hoy, pero en el milenio el veneno ya no va a hacer ningún daño. O sea, el veneno se lo puso el Señor a la serpiente, no venía con ese veneno, se lo puso. Aparte tenía la facultad de hablar, se la quitó y tenía la facultad de caminar así. Y esa facultad se la quitó y ahora se arrastra y está sobre su pecho y come polvo también. Antes comía... Me imagino que eran como los centauros, que son cuatro patas. ¿Cuáles son esos? No, esos no los conozco. Centauros, los películas, los tienen la mitad del cuerpo de caballo. Oh, amén. Arriba y para atrás caballo. Oh, caballo.
Entonces algo posiblemente hacía la serpiente, pero podía caminar y podía hablar y no era venenosa. Hermana Fulvia, terminamos con Génesis 3:1. Ahora tenemos esta vista panorámica y sabemos por qué. Entonces la palabra del Señor dice esto. Fíjense, hermanos, bueno, la dispensación no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, que la Biblia solamente dice que la serpiente habló con Eva, no dice más. Pero si nosotros investigamos, nos damos cuenta por qué era algo normal, porque si no hubiera sido algo normal, oiga, cuando voy a hablar a un animal, que le hable a usted a un animal, pega grito. Amén, hermana Fulvia. Amén. En nombre de Jesús. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Amén. Entonces, en eso quedamos, ¿verdad? En el mismo lugar donde quedamos la clase anterior, en el mismo lugar volvimos a quedar hoy. Amén. Pero ¿hemos aprendido algo, hermanos? Amén. Entonces, ya para la próxima clase, sí, ya vamos a leer lo que dice exactamente Génesis 3. Pero ahora hemos visto, hemos despedazado prácticamente, hemos sacado información relacionada con este capítulo. Solo imagínense, hermanos, cuánto tiempo para poder estudiar un capítulo de la Biblia. O sea, si nosotros queremos tener un conocimiento sólido, eso es lo que necesitamos hacer. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Gloria a Dios. Lo vamos a buscar, no estoy seguro, hermano. Amén. Pero vamos. Sí, gracias, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar en esta tarde. Gloria al Señor Jesús. Vamos a dejar a nuestra hermana Noemí. Despídanos en oración, hermana. En este momento, Señor, le damos gracias por haber... Gracias, Señor Jesús, en este momento, Señor, le damos gracias por haber darnos la oportunidad de escuchar de su palabra, Señor, y que nos des sabiduría, Padre mío. Necesito de su sabiduría para poder aprender, Señor Jesucristo. Gracias por la paciencia de nuestro hermano también, Señor, que usted lo ha puesto para que tenga paciencia también con nosotros, Señor, por la paciencia que le ha dado, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo, Señor Jesucristo. Bendito.